Hello everyone. Let's going to do the next lesson. Lesson number, I think it's lesson number 8. And today we're going to see the last string, the notes of the last string, and it's the string number 5, the 5th string. It's an A. Hoy vamos a ver ya la última cuerda que tenemos que ver, que es la cuerda número 5, la quinta cuerda, que es una nota, la nota La, A note, la nota La. Y con esto cerramos una cosa que es muy importante en el desarrollo que hemos estado haciendo hasta ahora, que es conocer bien el mástil. So we're going to see the last string today because well, you remember that the last one is an E note, and it is the same like the first one. It's like the same like the first one, because when you play E, the next one is F and the next one is G. Lo tocáis aquí, eso es Mi, Fa, Sol. Pues en la sexta cuerda también es igual. Mi, Fa, Sol. So it's E, F, G, E, F, G. But of course lower. It's a very lower pitch. And this is the lower, the lowest note, E. Vale, quiere decir que la cuerda número 1 es la misma que la cuerda número 6 en cuanto a notas, porque aquí tocamos Mi, Fa, Sol, y aquí arriba tocamos también Mi, Fa, Sol. ¿Vale? Hemos visto ya la primera cuerda, que era un Mi, y hemos visto sus notas. The first string with its notes. The second string, la segunda cuerda, with all its natural notes. The same with the third, la misma con la tercera, the same with the fourth, and now today is the last one because didn't remember the sixth string is the same of the E. E, F, G, A, B, C, D, E. A, F, G, A, B, C, D, E. For me, remember, because I'm a Spanish, sometimes when I try to say the string in English is a bit weird for me. Es un poco extraño para mí decirlas en inglés. Bueno, repito, es E, F, G, A, B, C, D, E. And here it's the same. E, F, G, A, B, C, D, E. Right? So, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re y Mi. Con eso, estas dos cuerdas ya están hechas. So, let's going to check the fifth one. The fifth string. I'm going to say the notes, and remember that with this we finish the whole fretboard until the 12th fret, and remember from the 12th fret from here to the end of your guitar, the fretboard, the notes are repeated. I mean, this witness will be F, G, A, B, C again. It's the same structure, right? Because remember that the music go on with order of un orden de octavas, with an order of octaves, right? Sorry, a bit cold. Okay, so I'm going to say the notes of the fifth string. Let's start with English. This one is A, the next one will be B, the next one will be C, the next one D, E, F, G, and A. Okay, so we've got here La, Si, Do, Re, Mi,
fa, sol y la. Voy a decirlo otra vez. A, B, C, D, E, F, G, and A. Si, la, si, do, re, mi, fa, sol y la. So first I have done with just one finger. A, B, C, D, E, F, G, A. And now I'm going to do with the fingers, every 4 fingers, you have to change, right? So, will be la, si, do, la, si, do, ya no toco más con estas 4 dedos, voy hasta re, mi, fa, ¿de acuerdo? Aquí, fijaos que tengo que utilizar 3 dedos. I'm using 3 fingers here because I have to play D, E, F, y después, por último, with the second finger, I'm playing G and A again, sol y la. The last check. A, B, C, D, E, F, G, A. La, si, do, re, mi, fa, sol y la. Sorry again. Bien, pues ya está. Ya están todas las notas del mástil hasta el número 12. So far. All the notes on your fretboard are there. You must learn them. Because if you don't know the notes, if you don't know where the notes are, you will be always lost. And you won't understand a lot of things about your guitar, and it's quite important to know the notes. Bueno, pues ya hemos visto todas las notas del mástil, hasta el 12º traste, ¿vale? Después se repiten porque es una octava más alta, las mismas notas. Así que hacer el favor de aprenderos las notas, porque si no os aprendéis las notas, lo que vais a estar es un poco perdidos en lo que es el completo entendimiento de cómo funciona realmente la guitarra. Y lo digo esto por experiencia, ¿no? Hay alumnos que, vale, tocan acordes, pero después tratan de ver lo que están haciendo y no saben lo que hacen. No estoy diciendo que no haya músicos que por el oído o por su habilidad a la hora de crear melodías sean buenos músicos. Por ejemplo, ahí tenéis a los Beatles, ¿no? Que no eran músicos profesionales, pero llegaron a alcanzar unas cotas muy altas de fama y musicalidad, porque eran realmente buenos a nivel de creatividad melódica, ¿no? Y no olvidéis que también tuvieron a su lado a un gran productor artístico, Martin, que les apoyaba, e incluso él decía que Paul McCartney incluso llegó a aprender a tocar el piano porque notaba que si aprendía realmente un instrumento de verdad podría exprimirlo más. So remember that it is very important to know the notes. I don't say that, for example, if you don't know anything about where the notes are, you are not able to create something very interesting. I don't think that it is true. In fact, for example, I was talking about the Beatles. They were not exactly professional musicians, but remember what kind of music they create. It was for me. They are one of the most, how to say, important groups in the history of pop music, and I think they weren't professional musicians, but they had a very creative
sense of melody, and with the help of the producer, the musical producer, they were able to create more. In fact, Paul McCartney learned to play the piano when he was with the Beatles. Lo que quiero decir es que si no conocéis el mástil, evidentemente os perdéis un mundo muy grande de música y de entenderla. Y os puedo asegurar una cosa, entender la música es algo muy interesante. Es decir, es como os diría yo, es como hablar un idioma, y vale, os podéis comunicar y os podéis comunicar muy bien. Pero después, si sabéis leer, podéis leer miles de libros. So it's just saying like speak a language. You can speak the language, for example, your mother tongue, but if you learn to write and if you learn to read, you are able to, you know, to access to a lot of music and a lot of things that the musician have created along the music story or the history of music. So try to do that. It's my piece of advice I can give you, because I have noticed that if you are able to read music, to understand your fretboard, where the notes are, etc., you will be, I think, a good musician, right? Bueno, pues con esto hemos terminado ya el mástil, ¿vale? ¿Qué hemos dado hasta aquí? Bueno, hemos dado todas las notas del mástil. Os he hablado un poquito de lo que es la armonía, que era el hecho de que cada nota no es más que el grupo de muchas más y que una nota en sí cierra más notas. Por eso cuando tocamos un acorde, lo que estamos haciendo es reproducir los armónicos, como expliqué. So so far we have seen all the notes on your fretboard, your guitar. Then I have explained something about why the chord sounds so beautiful, because of the harmonics. We saw in a few lessons ago. And well, and now you can how to say that? Yeah, you can play with your guitar, and not just playing, playing in another sense. Vamos a jugar un poco con la guitarra, es decir, vosotros lo que tenéis que hacer es decir, por ejemplo, Fa, F note. Where is the note F in your fretboard? So start, for example, and you have to do it like you have to do this exercise like I'm going to do it now. You have to say first the name of the note. Primero decís el nombre de la nota y después lo pensáis, ¿verdad? ¿De acuerdo? Right? So first you say the name of the note, for example F, right? And say, okay, F is on the fret, on the first fret, first string, and you play it. Here it is. This is an F. Okay, next one, without playing, try to think, okay, F is on the 6th fret, on the 2nd string. Here it is. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The 6th fret is the same note of this one, right? Like this one. Where is the F on the next string? ¿Dónde está la nota Fa en la siguiente cuerda? And say, before playing, it's on the 10th fret on the 3rd string. Here it is. So you can, it's like playing with your guitar, and try to guess where the notes are, right? So next one, where is the F? Okay, I'm thinking, first, before playing, antes de tocar tengo que decir dónde está. Yo lo pienso, la nota Fa está en el tercer traste, cuarta cuerda. So the note F is on the 3rd fret, 4th string. But of course it's lower. Here it is. So I can say this one, say this one, here it is. Today we've seen
that the F was on the first. Okay, F is on the fifth string, 8th fret. And of course, because E is the same note in the first string on the 6th string, for F is here, in the same place, como la nota Mi, es la misma nota, pues entonces el Fa está en el primer traste, pues en la sexta está en el mismo traste, en el primero, ¿vale? Entonces, ¿qué he hecho? He cogido nota F, Fa, 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 Fa y Fa. F, 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 and F. Otra nota, la que queráis, la nota que os dé la gana. Por ejemplo, la, y primero lo que tenéis que hacer es decirla. Al decirla, mentalmente la empezáis a grabar en vuestro cerebro. Y es muy importante, es como tener un mapa cerebral. It's like have inside of your brain like a map of your fretboard. So if you say the note and trying to remember with your thought, is a good way to learn the notes, because immediately you go, the information go from here to your fingers and then to your fretboard. So, ¿qué nota he dicho? Yeah, la, for example. A. So A first is in the 5th string. In the first string, 5th fret, and it's the same on the 6th string and the 1st string. So here we've got the 2 A's, because it's the same sound in different pitches. We've got all different octaves, sorry. Okay, where is A? On the 2nd, is on the 10th fret. Where is A on the 3rd? On the 2nd fret. So we've got now on the 7th, now open A, or on the 12th, this is the same, but 1 octave higher, and here it is, again. Pues lo que os acabo de decir, con el La, cogéis el La y pensáis lentamente, primero decidlo, tratad de decirlo con el mapa que tengáis aquí en vuestro cerebro, de dónde está, un mapa mental, a mind map, or yes, some kind of mind map, if we can say that in English. ¿Dónde están las notas? Entonces, ahora he escogido la nota La y la busco. Primero pienso dónde está y después la ejecuto. Aquí es Open A y aquí la cuerda abierta, y por último al aire. Bueno, decimos cuerda abierta, pero decimos al aire. En traducción del inglés, Open String, es cuerda al aire. Y a esta se le llama también muchas veces el bordón. Vale, y por último está aquí la. Puedo hacerlo descendente también, o ascendente. Ahora voy a hacerlo ascendente, desde más grave a más agudo, aunque algunas se repiten. Más agudo, ¿vale? Bueno, pues esa es una tarea que tenéis que hacer y no se puede obviar, ¿de acuerdo? Es una de las cosas más importantes que hay que hacer cuando uno aprende un instrumento, ¿no? Aprender dónde están las notas, porque al fin y al cabo es un lenguaje creado por 12 notas, que tenemos que hablar también todavía de las notas sostenidas y bemoles, pero quiero decir, están ahí, y entonces hay que sabérselas. Bien, evidentemente habéis dado cuenta de que he estado tocando siempre las notas naturales, notas naturales del do, re, mi, fa, sol, la, si, do, no he tocado. Y el re sostenido, eso, Carlos, ¿eso qué es? ¿O qué es un mi bemol, etcétera? So far we have been only playing natural notes, C, D, E, F, G, etc. Now we're going to learn the meaning of the notes that they are in the middle,
say that in a way just to understand that, because when you play the piano, for example, I have been playing here, like I thought we were playing on the piano the white keys, como si hubieras tocado las notas blancas. Pero evidentemente el piano también tiene sus teclas negras. El piano has black key as well. Y por el hecho de que sean notas negras no significa que sean menos importantes, al contrario, cada nota es importante, todas las notas tienen la misma importancia. No es que podemos decir que el do es importante porque ha señalado un poco la escala de do, que es la escala diatónica, que ha señalado un poco cuál es la estructura básica, pero después todas las demás escalas lo que hacen es imitarlas, y entonces la escala de do se convierte simplemente, pues eso, en la principal, porque todas las demás la van a imitar. Pero una persona puede estar cantando toda su vida en sol sin tocar nunca la escala de do, porque a lo mejor su voz o lo que sea pues está mejor en sol, etc. Bien, entonces lo que vamos a ver hoy es, para acabar esta lección, hemos visto ya todo el mástil. La siguiente lección puede ser que ya haga ya un resumen para deciros cuál va a ser el siguiente paso que vamos a dar, que va a ser la comprensión de los primeros, posiblemente la comprensión de los primeros acordes en la primera zona del mástil, lo que se llama the first, the second position of the fretboard. We're going to see chords, the typical chords, G major, C major, D major, etc. But before that, I need to explain all about sharps and flats. Okay, I'm going to get my blackboard and I'm going to explain this, and pay attention because it's very, very important to understand that. And if you have any kind of doubt or something that I have, maybe if there is not a good explanation done by me about the sharp or flats, you can tell me on the page, on the website, and I will repeat, of course, with pleasure again. But I'll try to do my best in order to explain the meaning of sharps and flats. Okay, let's going to do that. So, cuando escuchéis música muchas veces os dicen, bueno, pues esta nota que hay aquí, esta nota es un sostenido, o esta nota es un do sostenido, esta nota es un mi bemol. ¿Qué es lo que os quieren decir con eso? Bueno, no es tan difícil, es simplemente cuando se realizó la escala de do mayor, pues evidentemente, cuando os la escribí, os dije que entre estas notas había una serie de espacios que llamábamos tonos y otros semitonos. Vale, pues ¿qué ocurre? Que en los espacios que tenemos entre medio de esas notas que tenemos la distancia del tono, es donde se sitúan las notas que en castellano decimos notas accidentales, pero no por el hecho de decir notas accidentales que son notas con menos importancia. Al contrario, son todas, tienen la misma importancia. Es decir, hay conciertos donde se dicen concierto en fa, en fa menor o en fa mayor. Recuerdo una vez que tratamos de tocar Yesterday y tenía a mi amigo, un amigo mío, ya falleció, que tocaba el cello, y tuvimos que, intentamos prepararla en otra tonalidad, y Yesterday está en fa, ¿vale? Y entonces él decía que cuando tocaba el cello, si la tocaba en otra tonalidad, no sonaba Yesterday, sonaba otra cosa rara, era como una estructura paralela, ¿vale? Pero no era Yesterday, y decía que cuando tocaba Yesterday te necesitaba tocarla en fa. Y es así porque Yesterday, si se toca en otra tonalidad, evidentemente es como si fuera una especie de, imaginaos un cuadro en un color, un cuadro en blanco y negro, ¿vale? Y a lo mejor representan lo mismo y veis lo mismo, pero el colorido era esencial. Pues Yesterday hay que tocarla en fa para notar
o reconocerla, pues con las piezas de Mozart, Bach, Beethoven pasa exactamente lo mismo. Si ellos la hicieron en una tonalidad determinada, que ya veremos qué es lo de la tonalidad, que es tocar en fa mayor, o en sol mayor, o en re menor, lo que sea, ya lo veremos. Es muy importante, incluso cuando vosotros, si os atrevéis a componer algo, tratad de adaptarlo a vuestra voz y notaréis que a lo mejor en re estáis muy a gusto, pero en fa no lo estáis. Entonces, pues vuestra escala, vuestra tesitura, que se llama, vuestro alcance de notas, estáis muy a gusto en, por ejemplo, en re, o en fa o en la que sea. Bueno, pues aquí tenéis la representación, ¿vale?, de las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y si os fijáis aquí he puesto en rojo lo que serían las teclas negras del piano. The red symbols here, kind of square, represent the black keys on the piano. So from C, sorry, I'm going to put the notes in English as well. C, D, E, F, G, A, B, C. So we've got here the notes, right? So this one will be, it is in fact a white key. This one is a white key. Remember, I'm talking about the piano. And a key F, G, A, B, C. And here, the red symbols of here represent the black keys on the piano. Estas representan lo que serían las notas negras del piano. Vale, pues estas son las notas que vamos a llamar sostenidas o bemoles. Entonces, si os fijáis, de do a re, ¿vale? Cuando hicimos la escala de do, vimos que de do a re había un tono. De re a mi había otro tono, de mi a fa había un semitono, es decir, no hay una nota intermedia. De fa a sol había otro tono, de sol a la había otro tono, de la a si otro tono y de si a do un semitono. Remember the structure, and it's very important to remember by heart this scale. From do to D, there is a tone. So, in fact, a tone. What is a tone? A tone is tone if you add up, or if you sum two semitones, you have a tone. Dos semitonos equivalen, si los sumáis, si hiciéramos una suma, tendríamos el tono, ¿vale? If you have the light, come on, better now, right? So if you see, we've got two semitones equal a tone, dos semitonos igual a tono. Por tanto, aquí, desde aquí a aquí hay un tono, o lo que es lo mismo, dos semitonos. Es decir, estoy aquí parado, aquí hay el semitono que falta, y para llegar al re, tendría otro semitono. Es decir, que de do a esta nota de aquí, realmente hacemos un camino de dos pasos. Primero tenemos el primer semitono y después tenemos el segundo semitono. So, you go from C to D. First, you must pass another note to achieve this one, to arrive to this one, right? This one is a sharp or flat, and I'm going to explain that with the guitar. That is more visual, and I think you will understand this, right? So this note will be C sharp or D flat, right? Será o bien esta nota de aquí, será o bien do sostenido o re bemol. ¿Vale? Esta nota de aquí, the black note, sorry, the black key, not the black key on the piano. Yeah, I have to draw
drawn this one with the red color, is the note that is in the middle, right? So you have to go from here to this note, one semitone, and from here to this one, another semitone. So two semitones equals, you get a tone. So you need to pass from another semitone. Es decir, de do a re, de do hasta esta nota hay un semitono, y de esta nota a esta otra nota hasta re hay otro semitono. Por tanto, dos semitonos equivalen a un tono. Que no ocurre de mi a fa. De mi a fa ya está hecho el paso. Por eso no hay una tecla negra en el piano entre mi y el fa. Son dos teclas blancas que se siguen de manera continua. So here they are. I'm going to explain that with the guitar. It's more visual. And in fact, if you well, maybe next lesson, if I try to do a kind of summarize the lesson of sharps and flats, maybe I will put the camera there on the piano, and I will explain that with the piano. But I think you will understand everything about the flats and sharps with the guitar. Okay, let's see what happened with C and D. Okay, here it is. We've got here the note C, first fret on the second string. Now you go here, and this one is D. So what about this one? What is the name of this one? Right? Okay, so this note has in fact two names, and it depends if you go up o you go down. Depende si ascendemos o descendemos. Es decir, si las notas las hacemos más agudas, if the pitch is higher, we are going to name this note with a name, right? We're going to noun this note with a name. But if you are going up, or up on your fretboard, but in fact you are doing lower note, we're going to call it flat. So listen to this, pay attention. So this one is C, this one is D. Esta es Do, esta es Re. Vale, pues si esta nota es Do, la siguiente le llamo, o la llamo, mejor dicho, la llamo Do sostenido. ¿Vale? Por tanto, Do sostenido, Re. ¿Vale? Entonces, esta sería, this one will be the black key on the piano. Alright? White key, and in the middle, this one, C sharp. Pero ahora fijaos que estoy haciendo las notas más agudas. Voy ascendiendo en el sentido de altura de las notas. Cada vez las notas son más agudas. So what I'm doing is doing every note is higher, the pitch is higher, el sonido es más alto. Bueno, pues cuando voy hacia abajo, cuando voy haciéndolo más agudo, la nota intermedia se llama sostenida, sharp. So this one is C, and this one is C sharp, and this one is D, right? But if I'm doing this, for example, a kind of melody like this, it's not sound of chord of any kind of music. It's just I'm like experimenting an experiment with the guitar. So F, this one is E. Now this one is D, and I'm going to go to C. But before to play C, I'm going to play this one. So in this case, this note I'm going to call with the name of this one. So it will be D flat, right? So this note is C sharp or D flat. So D flat and C sharp are the same note. They are called enharmonics. Se llaman notas enarmónicas, que significan que tienen diferente nombre, porque una es Do sostenido y otra es Re bemol, pero el sonido es el mismo, exactamente el mismo. De hecho, si yo ahora pongo esta nota aquí sin saber si asciendo o desciendo en mi escala, yo a esta nota la tendría que llamar de dos maneras, o Do sostenido o Re bemol,
¿de acuerdo? Porque no. Ahora, si hago una escala, he hecho do, do sostenido, re, ¿vale? Y si hago esto, entonces hago re, re bemol, si. So if I do that, I'm doing C, C sharp, and then D, and if I don't upwards, it will be D, D flat, and C. So C sharp and D, sorry, C sharp and D flat are the same note, and I call it enharmonics. ¿Vale? Do bemol, perdón, do sostenido es igual a re bemol. C sharp is the same as D flat, and it will happen with all the notes. So for example, I'm here, I play this one, so I now go to D to E. So if I'm doing that, D, D flat, E, or E, E flat, D, right? And that's how it works, right? So by now, just remember to only to check the natural notes, and remember that there are sometimes some frets that you are avoiding, right? But remember that this fret that you are avoiding, they have a name, and we will check every kind of these notes in other further lessons. For example, I need to play an A sharp, so it will be here, or B flat, right? So, and I will put it in my blackboard, all the enharmonics notes. So C sharp is the same as D flat, D sharp is the same as E flat, then you must go to F sharp is the same as G flat, then you go to G sharp is the same as A flat, etc. Os lo pondré en la pizarra y veréis que do sostenido es lo mismo que re bemol, re sostenido es lo mismo que mi bemol, de mi a fa no hay nada, porque ya las notas van contiguas, pero después tendremos que fa sostenido es lo mismo que sol bemol, sol sostenido es lo mismo que la bemol, y después veremos que la sostenido es lo mismo que si bemol, y después ya tenemos otra vez el do. In fact, there are 5 black keys on the piano, so there are 5 enharmonics notes with, remember, 2 names, and I will put it on my fretboard. So, yes, not on my fretboard, in my blackboard. Fretboard is here. Well, I think for now is a lot of information. Remember, we have finished all the notes on your guitar, so try to remember them with your thought. Try to guess where the notes are, just only thinking about it without your instrument. It's very, very important to remember the notes, because when you remember the notes here, immediately you go to the guitar and play the notes. And try another thing will be try to imagine the sound. But it's an exercise that it will come with years, right? But nothing else. So see you next lesson. Have a nice week, and I'll try to be here maybe, I don't know, maybe Friday, no, maybe on Wednesday. If I can, I will give you another lesson, and I hope you enjoy it. Bueno, intentaré estar aquí el miércoles a ver si puedo hacer otra lección. Perdón, que se me cura un poco constipado. Y os explicaré, trataré de hacer una especie de resumen, y ya poco a poco, una vez que sabemos las notas, ya nos podemos adentrar en la música de una manera más... ya hemos pasado un poquito el aburrimiento. Vamos a empezar a hacer ya ejercicios con acordes,
say the boring part is finished, you know, because you have to know the notes, or to know where the notes are. So now we're going to play something more amazing, or something more enjoyable, because we are going to play chords, the relationship between chords. Of course, remember that for me, of course we're going to play a lot, but remember to know the theory that is in the background. La base de todos esos acordes, hay que saberlas también. Y cuando os deis cuenta, lo bonito que es. Había una frase de Mozart que decía él que en cierta manera el mundo se llevaría mejor si todos conociéramos un poquito de música, y sobre todo si conociéramos la armonía, es decir, si conociéramos el mundo de la música en su interior, seríamos que pensaba que seríamos un mundo mucho mejor que este. En accents, creo que es cierto. It's true that Mozart said that if everybody will be able to understand, si fuera capaz to understand music, all the people, and the harmony, the world will be a better place to live. Well, it was his opinion, right? Okay, see you soon, and play a lot, and repeat, and remember the notes, right? See you soon. Hasta luego.